Buenas tardes a todos. Aquí yo en otro respondiendo comentarios que por más que responda siguen y siguen y siguen llegando. Tendría que estar haciendo uno de estos diarios para poder cumplir la demanda de preguntas que me están haciendo. Pero bueno, esto se debe a que no me tomo 5 segundos. Tendría que hacer uno de estos todos los días para poder llegar a satisfacer la cuota de preguntas que me están haciendo. Y eso solo las del Curious Cat, porque si tomo en cuenta las que me hacen en los videos también, que a veces lo hago, su pinche madre. Pero en fin, vamos a darle a esto, que no nos pagan por quejarnos. Ok, segundo 45, anónimo hace 24 días, ahí disculpen la tardanza. Pregunta, ¿cómo se pueden satisfacer los imperativos biológicos del hombre que consiste en tener sexo con múltiples mujeres sin tener que recurrir a las prostitutas de profesión ni consumir pornografía? ¿Saben una cosa? Esto sobre la poligamia masculina, bueno, en este caso dice sobre la pulsión sexual masculina, en el sentido de tener sexo constantemente. No obstante, eso es, si bien es cierto, es un tanto cuestionable la cuestión. Al menos si lo dejamos en el sentido de tener sexo con muchas mujeres por tener una pulsión sexual mucho más marcada, eso tiene sentido. Pero como el sexo tiene implicado la reproducción, por mucho que quieran negarlo en estos tiempos, hay una cuestión que me parece un tanto cuestionable y es sobre si realmente la naturaleza del hombre es verdaderamente polígama. Porque observamos en la naturaleza que ocurre, pero no ocurre con todos los hombres, sino que ocurre solo con una cantidad extremadamente selecta de hombres que, si se da la oportunidad, explotan esto. Pero tendríamos que ver entonces esta tendencial en todos los hombres, en todos los machos de la naturaleza, y no la vemos porque muchos de ellos no tienen esa posibilidad y esa posibilidad solo se desbloquea teniendo una dominancia excesiva, teniendo una violencia excesiva, que podría categorizarse como unos niveles de testosterona excesivamente altos, lo cual implicaría que eso de la poligamia está sujeta a una morfología biológica específica, no una general. Por lo cual, eso de la poligamia no estoy tan seguro de que los hombres realmente sean los polígamos cuando las mujeres de hecho sí lo son. ¿Por qué? Porque las mujeres justamente hacen tanto la hipergamia como la poligamia. La hipergamia implica por fuerza la poligamia debido al hecho de que tienen que se acuestan con una cantidad gigantesca de personas, si bien no con fines reproductivos, emulan la función que tiene la poligamia de tener muchos, digamos, pretendientes, por decirlo de alguna manera, sexuales, para de ahí hacer la selección hipérgama y tomar a la mejor opción posible, mientras que el hombre da igual lo de la selección de lo mejor, le mete a quien le mete a quien le toque. Por lo cual, esos imperativos biológicos son cuestionables en exceso. Ahora bien, ¿cómo puede el hombre eso? La única manera en la cual el hombre puede hacer esto es uf, si enfoca su vida en algo trascendental. ¿En qué sentido? Un hombre para superar a su biología tiene que tener una motivación demasiado grande para hacerlo, porque no es tan fácil superar las mundanas materias relativas a lo biológico, no ya relativo solo a lo sexual, sino a cualquier cuestión relativa a lo biológico. Por ejemplo, leer no es necesario para sobrevivir, uno puede sobrevivir perfectamente siendo un estúpido. Los artistas están de prueba evidente de eso, por lo cual eso también es difícil combatirlo. Maldita sea. Eso también es difícil combatirlo. No sería ya solo limitado a cuestiones relativas a lo sexual, pero a ver, enfocándonos únicamente en esto, tiene un hombre que enfocar su vida a algo trascendental y aún así no va a ser tan fácil,
Por ejemplo, tiene que cultivar el cuerpo, tiene que tener un ideal al cual aspirar que lo haga sobreponerse a su propia biología y lo hagan redirigir todo eso hacia un determinado esfuerzo. La razón por la cual, por ejemplo, gentes como Newton o como Skinner no se estaban cogiendo a mil pendejas, aunque tenían posibilidad de hacerlo debido al todo el dinero que tenían, y sobre todo Newton por los tiempos libertinos en los cuales él vivió, que no distaban tanto de los actuales, pero al menos en los tiempos de Skinner, por ejemplo, es un poquito más disimulado. Era porque prácticamente se la pasaban todo el día leyendo, estudiando, cultivándose, investigando o experimentando. Y para que un hombre supere esa biología necesita hacer eso. No puedes pensar que puedes superar a la biología solo yéndote a salir a jugar fútbol todos los días, que ayuda, naturalmente, pero no basta, hay que llevar a algo más. Tienes que aprender a dibujar, a tocar un instrumento, a redirigir toda esa, digamos, energía hacia algo más productivo. Y no me quieran venir con la mierda freudiana de que la energía sexual. No, 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 no. Porque solo funciona esto, debido a que rediriges toda la operatividad inherente al consumo energético hacia otra cosa. Y al enfocarte a algo más ulterior que la mundanidad, empiezas a sobreponerte a las cuestiones biológicas. Por lo cual necesitas básicamente buscar y elevarte de ser un simple cualquiera o de simplemente hacer ejercicio, aunque hacer ejercicio sirve, háganlo si tengan la oportunidad de hacer eso. Ok, entonces ahí estaría su respuesta. Entonces, 7:10. Entonces Anónimo hace 22 días pregunta, en tu video contra la animación japonesa dijiste que es lamentable que no se citen obras cinematográficas para fundamentar tratados, algo que comparto, pero ¿qué le dirías a las personas que dicen, ¿en serio estás citando una obra de ficción para justificar tus argumentos? Esto me lo dijeron en una ocasión cuando yo cité un cuento de Borges para fundamentar mi argumento. Mm. ¿Qué diría yo al respecto de eso? A ver, gente, ¿usted considera al arte como... A esa clase de personas yo le diría, ¿usted considera que el arte es una estupidez o que no tiene nada de valor? Evidentemente, como no saben lo que es el arte, le van a responder, no, no es que sí, sí tiene algo de valor. Entonces, si tiene algo de valor, tiene algo por lo cual considerarlo de valor, ¿no es verdad? Evidentemente se seguirá de aquí que sí. Ok, y lo de valor es importante y tiene algo por lo cual es importante, ¿no? Evidentemente tendrán que responder que sí, a lo cual se seguiría. Si tiene valor y tiene este valor porque es importante y tiene algo y tiene esta importancia porque tiene algo que lo hace meritorio de ser importante, entonces la obra tiene fundamentos para poder ser considerada como algo más que un cuento de ficción porque el arte no sería algo poco serio. Y entonces, siguiendo esa línea argumentativa, podrías justificar tu postura de citar eso siempre y cuando no seas un tratadista y hagas mención al libro, al cuento, a la historia, pero lo diverjas tanto como puedas. Por ejemplo, un economista, no recuerdo su nombre, usó la saga de la fundación de Isaac Asimov, la psicohistoria, como fundamento de su teoría económica. Honestamente no recuerdo ahora cuál es el nombre del autor. Este, mm, ¿Qué otra persona que conozca ha hecho eso? He visto a gente citar en mismos tratados a Michel Foucault, José Ingenieros y Ernesto Sabater o Fernando Sabater, no recuerdo, ahorita no estoy muy bien de la energía y de la memoria. Por lo cual, si las obras tienen algo por lo cual merezca ser consideradas importantes, entonces tienen motivos para poder hacer esa cita porque tienen algo para poder sustentar lo que se dice.
si quiere sacársela de los huevos, se puede decir, es que es filosofía también, tanto como es arte, y si al menos que piense que la filosofía no es conocimiento, entonces no veo cuál es el problema en hacer eso. Aunque claro, si va a hacer eso, trate de citar obras relevantes, digo, no sé, sobre el absurdo de la vida moderna, puede hablar puede usar el extranjero de Camus o la náusea de Sartre. No se ponga a citar, por ejemplo, a... ¿qué te gusta? ¿Qué podría usar de ejemplo? Recero, por poner un ejemplo. Y incluso se puede hacer, pero en un contexto extremadamente específico, usándola como ejemplo negativo de algo. Por lo cual, ahí estaría su respuesta. Me refiero justamente a esto. Es lamentable que no... ¿Y por qué pienso que es lamentable esto? Porque las obras cinematográficas tienen tan poca substancia en estos tiempos que no sirven para poder construir conocimiento usando las propias obras y no derivando los materiales inherentes a la obra para poder sustentar algo. Por ejemplo, en el caso de Re:Zero, ¿cómo podrías producir conocimiento con esto? Usándolo como básicamente excusa argumentativa para, y como ejemplo negativo para demostrar el escapismo inherente a la industria de animación japonesa y a una cuestión que se manifestará en el futuro, que son los isekai, que van a ser el paradigma de los videojuegos en el futuro, en el sentido de que se va a combinar una realidad virtual, un mundo fantástico, la estética super flat y el anime para crear mundos en los cuales la gente vaya a querer vivir y de los cuales no vaya a salir. Y por ejemplo, otro buen ejemplo de una obra de ficción que se puede citar para esto, Need for Speed Unbound, que de hecho tenía pensado hacer un video al respecto. ¿Por qué? Porque podrá parecer estúpido el diseño extraño del juego, tipo hago esto y aparecen unas rayitas ahí, o hago esto y aparecen unos diseños extraños ahí. Bueno, podrá parecer esto estúpido para muchas personas y fue muy criticado por eso. Pero podrás pensar que es tan estúpido como quieras, no obstante, eso va a ser el futuro y no va a estar muy lejos. Tipo que realmente yo algo tipo esto, e igual que los personajes de anime, aparezca o unos rayitos o un corazoncito o una pendejada por el estilo. También, por ejemplo, se me ocurre que puedan usarse reacciones en vivo de memes, es decir, que tengas una potencial, no lo sé, que llegue un pendejo bien vestido y saques un meme de alguna forma, lo proyectes que diga, ah, perro, traes el Omnitrix, haciendo referencia a lo bien vestido que está o algo por el estilo, o refachero y que se proyecte un meme ahí o un sonido específico que también implique cierta ironía. Este, Me refiero a eso con el uso de Re:Zero, porque inherentemente la obra no tiene substancia y eso es lo que le pasa a la cinematografía en estos tiempos. Como cine, como cinematografía podemos decir que es buena, pero no trasciende eso. Y eso es un problema. Las obras de Tarkovsky no son solo cinematografía, sino que trascienden. ¿A qué me refiero con esto? Buena cinematografía, Christopher Nolan, pero poca o nula substancia que trascienda ser solo eso. Una persona en estos tiempos que de hecho es un buen cine y aparte es más que solo entretenimiento, más que solo buscar producir emociones, Andrei Sviajintsev. De hecho, Sin Amor perfectamente pudo haber sido un ensayo de Zygmunt Bauman, pero este está todavía mucho mejor manejado porque nos muestra las crudas consecuencias de la vida hedonista que se está viviendo en estos tiempos, que aún en Rusia, que por mucho que se le considere como el último bastión de Occidente, no se queda exenta de estar en esa vida hedonista e insignificante. Por lo cual a eso me refiero que sea una tragedia. Y podrías intercambiar Sin Amor
de Sviagintsev y Amor líquido de Zygmunt Bauman en un ensayo hablando sobre estos temas y me parece incluso que Sin amor estaría muchísimo mejor que usar a Amor líquido de Zygmunt Bauman, así de... aparte de recomendadísima esa película, así de potente es esa obra. Claro, no es perfecta, pero es algo más que simplemente entretenimiento como Interestelar o El Origen, que cinematográficamente hablando son espectaculares, pero no trascienden absolutamente nada de eso. Y es una verdadera tragedia porque el cine no solo puede ser entretenimiento, no solo puede ser una gran toma, tiene que ser algo más que eso. Bueno, habiendo respondido eso, pasaremos a la siguiente. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, Anónimo hace 16 días pregunta. Hola Piracitel, ¿cómo estás? Sé que estás ocupado con tu ensayo sobre la teoría del arte y no por eso no has avanzado en el ensayo sobre el uranismo. Aún así voy a hacerte unas preguntas sobre el unanismo porque ya me estás cansando. La primera es sobre la terminología. Algunos sujetos me dicen que no tiene sentido usar la palabra de la era victoriana. El lenguaje se transforma y algunas palabras dejan de usarse por ser anticuadas. La palabra uranismo fue creada por Karl Heinrich Ulrich, un activista alemán de los derechos de los homosexuales, pionero del movimiento LGBT en resumen, por eso les parece ridículo que se use la palabra uranismo. La razón por la cual yo uso esa palabra es porque el término X sexual me está pareciendo cada vez más y más cuestionable e independientemente de eso, yo lo uso para distinguirlo del lesbianismo. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de uranismo me refiero exclusivamente a las relaciones del mismo sexo masculinas. Cuando se dice homosexual se puede referir uno tanto a las relaciones masculinas como a las femeninas, justamente porque es homosexual mismo sexo, relaciones del mismo sexo, y se implican ahí también a las mujeres. ¿Y qué tiene que ver esto con lo de que me parezca cuestionable lo X sexual? Porque el sexo es algo exclusivamente biológico y no tiene nada que ver con una conducta. Y por ejemplo, cuando hablaríamos de bisexual, entonces implicaría que una persona tiene los dos sexos. Y homosexual, que es del mismo sexo, es una confusión que podría parecer nimia, pero es necesario empezar a dejar de usar esa palabra y empezar a usar terminología más precisa, porque no tiene sentido hablar de que alguien es bisexual cuando eso es categorialmente imposible. Y el hecho de tener atracción de corte lascivo tanto por hombres y mujeres no te dotaría de otro sexo. Y sobre todo porque la palabra X sexual está estúpidamente descontextualizada en este tiempo. Ahora hay identidad sexual, identidad de género, está la sexualidad, como si pudiese hablarse de sexualidad conductual. La sexualidad implicaría lo exclusivamente relativo al sexo biológico y se tendría que crear otra terminología para referirse al gusto relacionado con lo lascivo, quizás lascividad, que sería más preciso. Por eso uso esa palabra. Y por eso no, ¿y por qué específicamente me concentro en hablar de eso? Porque me parece más problemático. Y también porque afecta más a los hombres. Como los hombres tienen más pulsión sexual, son más propensos a ser, uranistas que las mujeres ser lesbianas. Aunque en este tiempo, ¿y esto por qué? Porque el hombre tiene esta cuestión más relativa a lo lascivo si se desregula lo suficiente su conducta. La mujer, al ser un ser inherentemente corrupto y que no tiene dirección salvo bajo la tutela de otro hombre, prácticamente se puede decir que gusta tanto de mujeres y hombres de base porque la gran mayoría de sus gustos lascivos están relacionados más con el ambiente que con un paramétrico biológico. El uranismo es una afectación más estructural del organismo que el lesbianismo,
por lo cual me parece más importante centrarse en esto que en el lesbianismo, y sobre todo porque no me interesa estar investigando mierda relacionada con las mujeres, como si eso fuera relevante. Por lo cual, anticuado, pues bueno, supongamos que es anticuado y las palabras tienen un significado. Por ejemplo, voy a revivir indoctrinamiento. ¿Por qué? Porque todo proceso de adoctrinamiento tiene que llevar consigo un proceso de indoctrinamiento, porque independientemente de cualquier doctrina, cada persona tiene una, la cual se tiene que desmontar, indoctrinar, para después adoctrinarla a otra doctrina. Por lo cual, si me parece que la palabra hace referencia a una cuestión que puede describir algo en la realidad existente, entonces no veo por qué diablos no la pueda usar, así se haya dejado de usar hace 500 años. Por ejemplo, díjele, es una forma de español antiguo. ¿Y a mí qué chingados me importa que haya sido anticuado o no? ¿Acaso deja de ser válido solo porque sea viejo? ¿Ese es el argumento que están dando? Déjenme presentarles a Roger Bacon entonces, que aún 400 años antes que Francis Bacon ya estaba diciendo prácticamente lo mismo que él. ¿Ya deja de ser válido por ser viejo? ¿Y qué hay de Platón o Aristóteles? Háganme el maldito favor, por Dios, tengan un poco de madurez. Y sobre lo de que lo estoy desesperando, mister, no trabajo para ti, no escribo para ti, no vivo para ti, tú no me das comida, tú no me das dinero, no me das ánimos, no me das nada, y todavía crees que te crees en la capacidad de exigirme que vete al diablo, vete al demonio, maldito estúpido. Y debería de haberte respondido a la pregunta. A mí, escúchenme bien, malditos bastardos, ustedes no me dan de comida, no me dan dinero, no me dan absolutamente nada. Por lo cual no tienen absolutamente nada que estarme exigiendo. Por lo cual, si tanto les molesta que me tarde en escribir una y otra cosa, tan acomodaticiamente váyanse a la mierda o espérense, maldita sea, que yo no voy a estar trabajando al servicio de nadie para estar produciendo mierda ultraprocesada para pendejitos que no quieren usar su cerebro. Aquí vienes a usar la cabeza y por ello, para usar la cabeza tiene que haber algo para que la uses, y eso requiere trabajo, requiere esfuerzo, y no voy a mediocrizarlo porque quieres el contenido así. Vas a esperar el tiempo que tengas que esperarte, y si muero y no termino el ensayo, pobrecito. Ok, siguiente pregunta. Anónimo hace 14 días pregunta, ¿tienes algún video refutando la idea de libertad que defienden los liberalistas? No sé por qué se me viene a la cabeza que ya había respondido esto, pero bueno, voy a decir otra vez, no, todavía no tengo un video donde explícitamente refuto esto, pero eventualmente sacaré uno, no solo contra el liberalismo conductual, pero también contra el económico, que ya me pasaron un libro sobre el supuesto método austriaco, mira tú, un método de ciencia anclado y que exclusivamente funciona para una ideología. ¿Dónde Marx habré escuchado eso? Todavía no leí un poco del libro, y con lo que leí ya dije, uy, aquí se van a armar putazos, nadie me va a querer secuestrar los estudios de la conducta humana, y menos los putos economistas de mierda. No, no tengo un video, pero recomiendo encarecidamente el Forja 113 de Paloma Hernández García o Fortunata y Jacinta, porque tenemos más o menos una idea similar sobre la libertad. Y básicamente no existe la libertad y no es posible, porque la idea de libertad implica una entidad metafísica que es capaz de existir de tal forma en la cual puede anular absolutamente todas las contingencias externas e internas del organismo y determinarse sin influencia de nadie. Ese es el absurdo al cual llegan los liberalistas y lo que implica la idea de libertad. De lo contrario, no es posible, porque si el organismo no tiene esa entidad que es capaz de aislarse absolutamente hasta de su propia naturaleza biológica, por lo que implicaría que esa entidad metafísica no podría estar en el cuerpo,
Descartes, ya te vi. Este, entonces, por fuerza, el organismo no es libre, porque estaría determinado. Y el hecho de que tenga conciencia de esa determinación no impediría que pueda uno decidir cómo comportarse. Uno puede regular, moldear, modificar, controlar las conductas que uno tiene, pero jamás la va a poder autodeterminar y o establecer esa idea de voluntad implicada en la libertad en la cual, según sea por la sagrada panacea de mis huevos, yo puedo dirigirme como me dé la gana. Eso no es posible. Es un absurdo metafísico sin sentido. Y entre más te pones a pensar las implicaciones que son necesarias para sustentar la idea de libertad, tanto más ridículo se está volviendo. Porque, a ver, se implica una entidad absolutamente aislada del ambiente en primer orden. En segundo orden, del organismo. En tercer orden, de la realidad. Porque ya no sería simplemente estar aislada del ambiente y del propio organismo en su sentido biológico, sino que no podría tener influencia alguna que impidiese en la autodeterminación, porque literalmente cualquier cosa podría influenciar la toma de decisiones. Por lo cual, aislamiento ambiental, biológico, realital, y entonces ¿dónde chingados está esa cosa? Se vuelve cada vez más ridículo entre más lo piensas y vuelve... es metafísica. Maldita sea, regresamos al alma o a la platónica o a la mente cartesiana, y de hecho diría que a ambas, háganme el favor. Podría aceptarle esto a un teólogo, pero quienes defienden esto no son teólogos, y no solo no son teólogos, sino que directamente son opositores a cualquier idea relacionada a la teología. Por lo cual, sí, la idea de libertad o de voluntad o de lo que sea no tiene sentido. Es absurdo. Darse cuenta de las cosas no te hace estar aislado o no te hace predecirlas en absoluto. Se requiere más que simplemente tener noción. Ok, siguiente pregunta entonces. Hace 12 días Anónimo pregunta, siguiendo la línea del transhumanismo, ¿qué piensas de la creación de... Ahí les encargo la redacción un poco. ¿Qué piensas de la creación de muñecas inflables robóticas, similar a lo visto en el capítulo de Black Mirror? Vuelvo enseguida, no conozco... sé que es Black Mirror, pero nunca lo he visto. Vuelvo enseguida. Algunos dicen que esas muñecas van a ser muy útiles para aliviar la soledad y calmar a los frustrados sexuales. No. No, muñecas no van a ser suficientes, van a ser robots. Ponle tú algo tipo XJ9 de la animación esa de Nickelodeon, creo que se llama Mi vida como robot adolescente o algo así. Curly Brace de Cape Story. O en cierta forma Georgia 2B de Nier Automata. Aunque me parece que algo como 2B no va a ser tan popular. Bueno, si tiene los atributos, y quienes conozcan al personaje sabrán de qué estoy hablando, como ella, pues yo creo que sí van a ser muy populares, pero en el sentido de que no van a ser tan populares, ¿por qué? Porque lo que la gente va a buscar es una exoticidad mayor que simplemente que se parezca a una persona. Digo, ya se implica la exoticidad inherentemente y eso resulta muy atractiva para los hombres. ¿Por qué creen, por ejemplo, que las góticas culonas son tan atractivas? Porque tienen algo que le gusta a muchos hombres, el culo grande, y al mismo tiempo algo exótico que hace que llame la atención debido a su poca o nula frecuencia. Y sobre todo, esa estética implica cierta comodificación de la mujer en un sentido erótico lascivo, lo cual hace que sea todavía más atrayente. Por lo cual, lo que va a triunfar principalmente en esto van a ser robots estilizados, como esos que acabo de mencionar, o como los Medabots, por ejemplo. Creo que así se les decía, no recuerdo muy bien. Que tengan una figura humana o humanoide, tampoco llegando al punto de las Mecha Girls, por ejemplo, algo tipo Transformers. Y eso es atractivo
implica ciertas cualidades exóticas que resultan atrayentes y la propia naturaleza de la interacción es atrayente debido justamente a su particularidad. Y sí, serviría. El problema es que las implicaciones que esto tiene, porque no va a ser simplemente me voy a coger a un robot y nada va a suceder. Esto va a tener profundos efectos sociales y ya lo estamos viendo que los va a tener. ¿Por qué? Eventualmente se van a mezclar, bueno, independientemente de la mezcla reproductiva, el hecho de que tengamos que estarnos relacionando con robots porque no podemos hacerlo entre nosotros mismos, no habla muy bien de nuestro estado societal. Y lo peor de todo es que se vuelve casi una necesidad analizando el panorama debido al gigantesco ego y las cantidades universales, teramétricas, yotamétricas de narcisismo que actualmente están exudando las mujeres, por lo cual se vuelve ya prácticamente algo necesario eso. Y evidentemente no van a faltar los parásitos que van a decir, ay, pero es que es tu responsabilidad el relacionarte. Maestro, le estás pidiendo a todos que hagan... José Ingenieros ya criticaba esto en El hombre mediocre, creo que era. Si no era en El hombre mediocre, no, sí, sí era en ese. Hablaba de que los filósofos tienen que dejar de crear sistemas de moral para filósofos y lo que tienen que crear es sistemas de moral sociales. Y esa moral de que todos seamos Hércules es una moral para filósofos. No es algo que puedan hacer todas las personas. El cristianismo era tan difundido porque permitía una complementariedad entre el vicio y la salvación y una moral recta que permitía una trascendencia y que permitía una armonía debido a las implicaciones hacia los demás que tenía. Los tiempos pasados, a pesar del cristianismo, eran depravados de igual forma. Había fetiches también. El punto es que tenían cierta operatividad, pero eran mal vistos y la gente se tenía que arrepentir de ellos, tenía que verlos como negativos, en parte esto fungía como motivador para que los llevaran a cabo, pero también podían arrepentirse y tenían motivos para hacerlo. El infierno no era algo bonito. Léete la Divina Comedia de Dante, pero ponte en el tiempo en el cual fue escrita y ya no es tan bonito leer eso y puta madre. Y si es real, esta madre ya nos cargó a todos la verga y sobre todo a mí. Pinches furros. Pero bueno, y eso lo permitía. Las morales idealistas de que vamos a acabar con todo el mal absoluto son morales estúpidas que no toman en cuenta que aún los mayores exponentes de la especie tenían sus faltas y falencias y sobre todo que esos héroes lo eran en un aspecto y no lo eran en todos, porque nadie es paragón en todo. Se puede ser paragón en moral e intelecto, pero la moral puede predicarse y no hacerse. Digo, pongamos de ejemplo, creo que era Santo Tomás o San Agustín, que tenía severos problemas con el sexo y por eso se terminó uniendo a la iglesia. Y lo cual irónicamente terminó siendo prácticamente la punta de lanza filosófico-epistémica en cuanto al desarrollo discursivo del cristianismo, lo cual no deja de ser extraño. Pero bueno, al menos había una forma en la cual se permitiese discurrir esto. Se necesita una tendencial progresiva, constante, que permita cierta operatividad a eso, que haya unos que directamente sean condenados a rajatabla, pero que progresivamente implique que se vayan abandonando. Básicamente lo que era el cristianismo. Imagínense una sociedad cristiana que en lugar de 1600 años, 1700 años, hubiera durado 400.000 años.
prácticamente ya se rechazaría, hubiera rechazado por completo cualquier vicio. Y eso es a lo que habría aspirar en cuanto a la moral social. No a estupideces idealistas como que la perfección es el ideal moral al que todos aspiramos. La gente a lo que debe de aspirar es ayudar a los demás y buscar una trascendencia, no ser perfectos porque no van a poder hacerlo y tratar de imponerles una moral así lo único que va a conseguir es que se vuelvan hedonistas. Por lo cual, esos que hocican morales de filósofos, primero, prácticamente ni ellos lo llevan a cabo. Segundo, no conocen cómo funcionan a las personas, lo cual no es de extrañarse porque la gran mayoría de gente que hocica esas pendejadas o son metafísicos, o son psicoanalistas, o son cognitivistas, cuando no son sociologistas. Por lo cual no se puede pedirle a las personas que hagan eso. No lo van a hacer. Esto no quiere decir que esté apologetizando los fetiches, esa clase de cosas. Naturalmente que están mal debido a las implicaciones lascivas y el culto y la redirección operacional hacia lo lascivo. No obstante, se tiene que trabajar conociendo la naturaleza humana para progresivamente perfeccionarla. Pero ese progresivamente perfeccionarla, hablamos de siglos, de milenios, de millones de años. No se va a perfeccionar la conducta humana en 30 años como quieren estas personas. No funcionan las cosas de esa manera. Y de hecho, eso es jugar al mismo juego izquierdista de las cosas están mal, destruyamos absolutamente todo y lo que vamos a construir nosotros es perfecto, como se implica en el marxismo. Esa caterva de bestias sectarias. Por lo cual se empieza a volver a una necesidad, pero no dice muchas cosas buenas de nosotros y va a ser peligroso. Entonces, siguiente pregunta. Siguiente pregunta, Anónimo hace 12 días pregunta, ¿qué es inteligencia? La inteligencia artificial es inteligencia. Primero que, a ver, son demasiadas preguntas aquí. Gente, les voy a pedir un favor. Si preguntan algo, que sea una cosa. ¿De acuerdo? Porque, como verán, mis preguntas no son de 2 segundos, ni de 3 minutos. Acabo de tardarme casi 10 minutos respondiendo algo. Por lo cual, cuando no me tardo media hora. Por lo cual les voy a pedir de favor. Una pregunta por sentencia. Aquí hay 5 preguntas al menos. ¿Qué es la inteligencia? 1. La inteligencia artificial es inteligencia. 2. Existen varios tipos de inteligencia como la emocional. 3. Se dice que las mujeres tienen mayor inteligencia emocional que los hombres. ¿Esto es cierto? 4. Una pregunta. Por favor, voy a responder esto, pero si vuelven a hacer una pregunta así, no lo voy a responder y les voy a borrar las preguntas. ¿Por qué? Porque no me parece justo que gente haga una pregunta y les responda y me tenga que quedar atorado aquí respondiendo 5 al mismo tiempo. Es una por persona, por interacción. No es como si tuvieran un límite de preguntas que pueden hacer. Una, por favor, que así pregunten 50, háganlo separado y lo haré eventualmente, pero una por sentencia. Aquí de hecho voy a poner un castigo a esta persona. Solo voy a responder la más interesante de estas, que es, ¿existen varios tipos de inteligencia como por ejemplo la emocional? No, esa estupidez de inteligencia emocional es otro de los bulos cognitivistas a la par de qué hemisferio es el dominante, es tuyo, o o de los estilos de aprendizaje, esa pendejada de kinestésico, auditivo y esa estupidez, o de los creadores de mamadas como apego evitativo, o de... ¿Qué otra era? Había otras más de esas pendejadas que no significan nada. Em,
No se me viene en la cabeza, pero tengo noción de que hay más. Antes de apego evitativo había otra que también era popular, pero esa es la que más se hizo popular. Y qué curioso que vengan de mujeres, nadie lo esperaba, ¿no? Mm. Son de esa clase de pendejadas que se crean para intentar hacer que mediocres e ignorantes no se sientan mal consigo mismo y consigo mismos, y cuando no son así son para justificar conductas de carácter nosológico, como es el caso de apego evitativo, y para intentar revestirse a uno mismo con una especie de halo santo puro en el cual no me puedes decir nada porque yo tengo esto. Bueno, pues no me interesa lo que tengas, te voy a decir algo, porque el hecho de que tengas esto o aquello no implica que voy a ser más lato o más laxo con mis juicios hacia ti. No tengo por qué ser más laxo y más lato, y esa pendejada de la empatía ya les dediqué un video en el cual básicamente es hipocresía y narcisismo, y a eso aparte tendría que agregarle que estás tratando a la persona como si le hubieran hecho una lobotomía, como si estuviera pendeja, para que quede claro. Porque yo no voy a tratar, ay, sí, 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 no te vayas a romper. Eso aparte de degradante para la otra persona, es una forma de condescendencia, y me parece que no hay forma más insultante de dirigirse a una persona que la condescendencia, porque implica que no merece ser tomada en serio, no le estás dando ninguna clase de atención y sobre todo no te estás molestando en entender las causas de su conducta. Porque para demostrar empatía, y no es solapamiento ni condescendencia, uno tiene que entender las causas de la conducta de la persona, para así entonces establecer un direccionamiento conformativo con esas causas que ya implican el entendimiento, y así se demuestra la empatía. Lo que no implica solaparle las cosas o no implica ser condescendiente hacia él. Así te puede estar cargando la chingada de problemas, y yo puedo ser más empático pisándote el cuello que el que te va a venir a sobarte, pobrecito. ¿Por qué? Porque ese te está cargando la chingada puede ser debido a que seas una completa mierda de persona y te lo tengas merecido. Y se es más empático pisándole el cuello que, ay, no, pobre tú. Porque esa segunda respuesta ahí se implica lo narcisista. Yo, superior que los entiendo a todos, evidentemente los voy a tratar de la mejor manera posible porque pobrecitos como sufren. Todos se construyen su propio sufrimiento, ¿o qué crees que no participan en él? No tienen excusa para justificarse. Ahora bien, sobre esa pendejada de la inteligencia emocional, no existe. Justamente es otra de esa batería de terminología estúpida que, primero, los que definen inteligencia emocional o orgánica o visual espacial, o las hay como 40, ya casi parecen los géneros, no se molestan en definir qué entienden por inteligencia. Hablar de esa clase de inteligencia específica siempre se hace en la medida de que, ok, no tiene inteligencia general, pero tiene inteligencia musical. Gente, creo que si yo me la paso leyendo mucho sobre música, estudiando mucho sobre música, pensando mucho sobre música y practicando mucho sobre música, oye pues, yo creo que por evidentemente voy a tener muchos conocimientos de música. Y ese es el punto con esa pendejada de inteligencias específicas que solo son gustos o habilidades que las personas han desarrollado por iterancia. No es que tengan inteligencia superior en un punto, simplemente han practicado más algo. Tan simple como eso. Maldita sea, dejen de caer en ese bulo y esa miasma de pendejadas. Por términos pendejos como esos, a la psicología no se la puede tomar en serio, por Dios.
Entonces, como última pregunta de la sesión, voy a responder esta. Anónimo hace 7 días pregunta. ¿Es mejor optar por leer libros en PDF o comprar copias físicas? Y sobre la segunda opción, ¿cómo elegir una editorial confiable y cómo saber cuál no es de fiar? Mi pregunta es debido a que hay bastante libro económico, pero comúnmente tachado de obsoleto. Por Rúa, Editores Mexicanos Unidos, etcétera. Esta pregunta parecerá estúpida, pero no lo es realmente, porque tiene un cierto punto, y es que hay ciertas editoriales que realmente son, no son malas, pero a veces sacan ediciones que son mediocres en el mejor de los casos. Por ejemplo, una vez compré una colección de diálogos de Platón editados por Editores Mexicanos Unidos, y aparte de una cantidad demasiado grande de faltas ortográficas, que mira, te puedo aceptar que te falte una tilde por aquí y por allá, pero ya faltas ortográficas me parece que es inadmisible, y sobre todo tantas, y lo que más, digamos, no sabría ni cómo describirlo, no es que sea indignante, lo más incompetente de su parte es que publicaron en esa colección un diálogo incompleto. Y no incompleto por poco, le faltaba más de la mitad. No recuerdo cuál era, creo que era creo que era Gorgias o de la retórica. Le faltaba más de la mitad porque lo leí, ya lo había leído antes, pero había comprado la edición para tener ahí algunos que ya había leído y para leer los que me faltaban. Y dije, ¿no está este muy corto? Me puse a buscar, encontré la parte exacta donde se acababa en el libro y seguía ahí un chingo más. Y yo dije, ¿qué es esta mierda? Por lo cual, me parece que esto en el sentido de editoriales, investiga. El problema, investiga sobre las editoriales para escoger la mejor. Una editorial que prácticamente nunca falla, o dos, mejor dicho, son Anagrama y Alianza Editorial, que diría que es el tope del absoluto de en cuanto se refiere a editores. El problema, no te editan todos los libros, naturalmente. Y también hay otro problema, que hay libros que solo editan editoriales muy marcadas. Por ejemplo, el discurso sobre la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie no lo tiene Alianza Editorial, ni tampoco Anagrama. Lo tiene una editorial cuestionable llamada Interzona y otras dos que no las conoce nadie. Y si ya nos vamos a otras más específicas, como por ejemplo El hombre mediocre de José Ingenieros, lo tiene Porrúa y la editorial del desierto que solo conocen en pinches Naco Sonora 3 personas. Y también, por ejemplo, ediciones de Postmortem o del Breviario del Caos de Albert Caraco, solo conozco una editorial que los tenga, que es Sexto Piso Ediciones. Por lo cual depende mucho de qué libro quieras. Si quieres, por ejemplo, libros de los griegos, Gredos Editorial. El problema con Gredos Editorial es que sus libros cuestan un chingo y no hay prácticamente y te los venden en colecciones que no cuestan baratas. Y si los quieres buscar por fuera, espérate que 1000 mínimo por libro. Y los de pasta dura, olvídate, esos no los vas a tocar en tu vida, cuestan como 3000 o 5000 cada puto libro. Y sí, tienen ediciones de pasta dura. Que eventualmente ahí van a ver mi pinche biblioteca de 10,000 libros así. Esa biblioteca va a valer más que ustedes, bola de cabrones. Por lo cual, investiga sobre qué editorial es buena, qué edición sacaron. Y si ya te quieres poner más mamón, ¿qué editor lo editó? Porque también como en todas las cosas debe de haber editores famosos. Solo que ahí sí no conozco. Pero ahí tienes una guía.
De dos editoriales que prácticamente nunca fallan, Alianza Editorial y Anagrama. Otras editoriales que sean así, de hecho dicen, de hecho creo que aquí el propio comentario dice, o obsoletas como Porrúa. Yo he comprado libros de Porrúa y no me han salido malos, y todo lo contrario. De hecho la calidad de la hoja es buena, no es tu típica hoja blanca de este pinche material pitero, sino es una hoja como color amarillo, como de este color que está muy bien, no pega demasiado a la vista, cuando uno lo ve no es tan, digamos, no es tan reflectante la luz como son las hojas blancas, y yo no veo que tiene de anticuado malo eso, por lo cual también incluso la metería junto a Anagrama y Alianza Editorial. Ahora bien, sobre los libros físicos y en PDF, ahí ya sería cuestión de qué tanto dinero tienes y qué tanto valoras tus ojos. Estos lentes son más, no recuerdo, más o menos 6,5. O eran 7, no recuerdo exactamente. ¿Por qué? Porque yo me la pasaba leyendo con brillo alto porque era muy listo, prácticamente 3 4 horas al día en un celular con una pantalla de este tamaño. No, no, y de este no, pero de este tamaño era el celular. La pantalla era este pinche cuadrito nada más, era un LG L5, ahí si lo quieren buscar, de lo primero que salió de Touch, prácticamente. Por lo cual me terminé jodiendo mucho los ojos y ahora tengo que usar esto y ya no es suficiente. Voy a terminar usando más o menos 10. No sé qué pinche medida sea esto. Por lo cual, ahí yo sí diría, si tienes dinero para comprar los libros, cómpralos. Es mejor, es una mejor experiencia, no daña tanto los ojos y tienes algo tangible que no sé, se siente mejor leerlo en físico, no sabría describirlo, es más cómodo, es más, agradable y sobre todo no vas a necesitar unos lentes de telescopio así leas 300 de esos, si lo lees con la iluminación adecuada, claro. Por lo cual, recomendaría a quien pueda comprar libros físicos, los compre. A quien no pueda comprar libros físicos, pero quiera leer, descárguelos. Nada más, eso sí, a sabiendas de lo que va a pasar. Vas a necesitar lentes sí o sí. ¿Y dónde puedo descargar los libros? Hay muchas páginas en las cuales puedes descargar libros. Tan fácil como las 10 mejores páginas en las cuales puedes descargar libros gratis, buscar Google. Tan simple como buscar eso. Si quieres otras enlaces de bibliotecas digitales, es una. Lectulandia es otra. PDF Zone o PDF Coffee o una cosa así es otra. Y también librería Genesis Library es otra. Em, y no es tanto una librería, pero sí te desbloquea muchos libros y sabes cómo extraer la manera en la cual te los pueda dar. Sci-Hub. Ah, sí, esa tipa de Azerbaiyán, mis respetos. Sí, hay otra mujer digna de respeto en estos tiempos que básicamente le dijo al gobierno de Estados Unidos que la demandó. Ah, ¿me demandaste? Huevos, puto, no voy a cerrar mi página. Y creo que se fue a Rusia donde no hay extradición a Estados Unidos. Huevos. Por lo cual, pues ahí estarían las recomendaciones. Entonces, estas serían todas las preguntas que responderé esta sesión y nos estamos viendo hasta la siguiente. Buenas noches.